Este nuevo 4 estrellas es muy posible que sea el primer mandoble hidro y esta vez de verdad. Al igual que en Fontaine nos regalaron a Lynette, que en Sumeru nos regalaron a Colei y que nos regalaron a Kachina en Natlan, el primer 4 estrellas que tendrá relación con las reacciones lunares y los bufos en Notcry va a ser este personaje que, aunque sea verde y pensemos que es Dendro, es hidro y los leaks que lo han comentado son muy fiables. Tenemos información sobre la cierva, este 5 estrellas Dendro que os va a explotar la cabeza cuando explique parte del kit, y tenemos información de los 2 5 estrellas de la 6.0 de Notcry, que uno de ellos es Electro, mi elemento favorito, pero es que casualmente lleva mi nombre. Así que no soy el CEO. Dejar un buen like, una buena opinión en el suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar y ver el vídeo del canal. No os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo. Entráis en el sorteo de una bendición lunar solo por hacer esto anterior, así que mucha suerte. Que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Bienvenidos, invitados a los directos. Y vamos con la nueva info que ha salido en este mismo instante cuando estoy grabando este vídeo. Así que capaz, si algo se actualiza, haré un corte, grabaré y veréis un trocito añadido de 2 minutos de Notcry. Los nuevos personajes de Notcry han sido revelados. Pues bien, vamos a empezar por lo que menos se sabe y vamos a terminar por lo que más se sabe y os va a volar la cabeza. Lo primero es que ya prácticamente os puedo confirmar lo que dije en este vídeo que está aquí en pantalla, y es que Notcry se va a basar en las reacciones lunares, haciendo cambios y bufos a reacciones que existían anteriormente, pero por desgracia vinculadas a personajes, con lo cual en muchos casos vas a tener que gastar protogemas y tirar por el personaje concreto. Ahora, primero, el 4 estrellas hidro que estamos viendo ahora mismo aquí y se vio de forma oficial en el tráiler, básicamente se dice que va a ser usuario o usuaria en este caso de mandoble. Y la información que hay muy poco precisa es que por supuesto está relacionada con reacciones lunares, que teníamos a Inefa de los electrocargados lunares y sabíamos que el carry electro que lleva mi nombre de 6.0 primera versión de Notcry va a ser también de esta reacción. Y se dice que este 4 estrellas hidro es muy posible que esté relacionada con electrocargados lunares, pero que de alguna forma la van a hacer no muy fuerte, pero relacionada también con las reacciones hidro, es decir, tanto para electrocargado lunar como para el vaporizado lunar, que va a llegar también pronto en Notcry con un soporte que va a habilitar esa reacción, como os dije, que es posible que sea Alice u otro Pyro, y aparte también con el Bloom lunar, es decir, principalmente, sí, Bloom lunar, ahora os explico todo ello. Principalmente va a estar relacionado este personaje 4 estrellas con estas 3 reacciones. Activará a saber qué set de Notcry, que posiblemente se liquee de aquí a 7-8 días, que se liquea toda la 6.0 de Notcry. Atentos al canal. Y aparte, no va a ser tan fuerte, al igual que Colei, Lynette y Kachina, personajes 4 estrellas gratis al principio de cada versión, nunca lo han sido. Han destacado para aprender la mecánica, pero una vez aprendías la mecánica de la versión y de la región, ya no eran tan útiles. Siguiente. Momento no soy el CEO. El 4 estrellas electro, perdón, el 5 estrellas electro del principio de la versión es de lanza y lleva mi nombre. Yo, el único elemento de Genshin, y esto no tiene nada que ver con Notcry, que tengo tatuado, que vais a ver en pantalla, es el elemento electro, que lo estáis viendo ahí, al lado de una bola de dragón y al lado de un pedazo de Garchomp, que ya sabéis que los que me seguís más en los streams y de forma más seguida y más cercana, por ejemplo en Instagram y otras redes, pues sabéis lo que me gusta y lo que no. Cuestión. Soy el CEO y me van a turbofunar por esto al final. Espero que no tenga más relación conmigo este personaje, pero efectivamente es un hiper carry electro de reacción de electrocargada lunar que va a ir en el equipo, por supuesto, con Inefa, que su vesting slot va a ser Furina y que seguramente el último personaje, pues algún Anemo o algún otro hidro, seguramente haya muchas combinaciones, cazadores de dragones, sombra verde, irá principalmente con ataque, así que mucho cuidado con este nuevo carry, pero puede ser o muy bueno o muy olvidable como los carries. Y ahora viene la información más importante del vídeo, aparte de otras cosas que van saliendo. El personaje ciervo del tráiler que está aquí de fondo, que salió de Notcry en el livestream, se llama Lauma. Ya tenemos nombre. Además utiliza catalizador y además es Dendro. Sabemos que es un personaje Dendro de 5 estrellas. Se dice por el datamine que hay y en este caso todos los leakers fiables de la comunidad han dicho que es un personaje soporte Dendro enfocado a la reacción de Bloom lunar. Es decir,
reacciones de Nilou y de KB. Y básicamente hay mucho texto, pero dice, la habilidad elemental aplica dentro en segundo plano, pues fuera del campo, imagino, pues como lo hacen Nahida y Emily, ¿no? Y sigue al personaje en campo. El área de efecto es similar al de Citlalli, es decir, es una cosa portátil que va vinculada al personaje según se mueva, no es un área que puede ser un poquito más limitado. Dice, la ulti otorga un efecto especial durante un tiempo, durante ese tiempo Luma obtiene stacks, acumulaciones, las que sean. Cuando cualquier miembro del equipo activa una reacción de Bloom, se consume una acumulación por aumentar el daño de ese núcleo. Combina perfectamente con KB y con Nilou. Básicamente es, imagino que un personaje, espero que no sea tan cerrado, pero es muy posible que sí, pero sobre todo dice por aquí que el Bloom lunar es una reacción que hace crítico, pero que además se puede activar con Hyper Bloom, con Bloom, y no pone por aquí nada del crepitar, pone solo de Bloom y de Hyper Bloom. El crepitar sabéis que es otra reacción distinta que al final nunca terminó de explotar, nunca mejor dicho, porque es reventar los núcleos dentro con Pyro. Está la reacción pura de quemadura con Kinich o alguna variante de Kinich Crepitar con Xiangling Furina o Mabuika Furina, pero esto aplica solo a Hyperbloom y Bloom, es decir, Nilou y KB van a rescatarse con esto, pero es muy posible que los equipos de Hyperbloom que conocemos de toda la vida también puedan mejorar, teniendo en cuenta que el Hyperbloom se juegan hidros y electros. Y a lo mejor si aplica poquito para generar los blooms y que hagan un Hyperbloom crítico con Cookie o algún otro 5 estrellas en el futuro. Pero tenemos a Inefa y al Carry Electro, a lo mejor se crea algún equipo donde la core sea el electrocargado, pero que de vez en cuando se aplica un poquito de dendro para que salte esta reacción de Bloom y luego pues el Carry Electro, en este caso yo, lo explote. Y se dice que va a venir pronto, en la 6.1, 6.2, porque tiene pinta de combinarse o con Inefa, o con el carry de electrocargado lunar, o con los dos, muy posiblemente, y un hidro adicional que a lo mejor si no hay healing por ahí, pues Furina no creo que sea, así que podría ser Yelan u otros personajes. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Señores, como os dije, soy yo, el señor de la pantalla del futuro, y hay más información porque mientras grababa el vídeo han seguido saliendo muchas cosas locas acerca de incluso las constelaciones del personaje catalizador Dendro o de Durin. Así que lo que hay es lo siguiente. Número 1, los banners. Se ha retrasado el personaje Geo de Cristalizados, capaz los editores han quitado la parte, no lo dije, en la versión inicial de este vídeo, y lo que va a venir en la 6.0 son el personaje que se llama como yo Electro de Electrocargados Lunares y el personaje Dendro que os expliqué que es para Bloom Lunar. Además de que se acaba de liquear, porque imagino que la beta a lo mejor no es la parte pública que se liquea a la vez que la versión 5.8, pero debe ser alguna beta que ha salido directamente de Hoyoverse antes de ser beta, entre comillas, privada, pero la que todos conocemos. Se dice que la C1 de este personaje cura. ¿Por qué? Porque quieren cerrar equipos de Bloom con KB Nilou. Este personaje que se llama Lumus o Lauma, perdón, que cura, y a la C1, y aquí poder poner a Columbina como último hidro del equipo para rescatar antiguos, pero al mismo tiempo hacer estos nuevos equipos con el Electrocargado Lunar. Durin.
Noticias de Durin. Se dice que ya no es un carry, supuestamente y entre comillas. Recordar que hasta ahora se pensaba que era como una especie de carry de vaporizados lunares y que iba a ir a la vez con un soporte que supuestamente iba a venir de vaporizados lunares de forma general. Y ahora se dice que Durin no es carry, que este personaje soporte en su momento es posible que sea el propio Durin y que Alice se retrasa para mucho más adelante. Quizá Alice termina siendo el carry. Hoyoverse al final hace malabares con lo que tiene también para intentar ajustar el nuevo meta de las reacciones lunares. Y Durin lo que es un piro fuera del campo, soporte global. No sé si será el Bennett 5 estrellas, pero sabéis que la comunidad va a empezar a decir ¡el Bennett 5 estrellas! Pero que sí va a ser un personaje sumamente importante y must pull junto a Columbina para todas las reacciones piro, pero concretamente a Durin se dice que no tendrá tanta relación con las reacciones lunares. Y por último, está confirmado, no sé si en el vídeo he dicho que de forma confirmada, pero está confirmado que, por un lado, el nuevo set de artefactos de la nueva región de Notcry va con maestría. Entiendo yo que es alguna clase de maestría puntual, no como el set de Sueños Áureos, sino alguna clase de maestría enfocada seguramente en reacciones lunares. Si hay una reacción lunar en el equipo, pues el portador. Vamos a ver el segundo set, porque sabéis que los dos sets iniciales de la versión marcan el meta completo de todo el año de esa nueva región. Y el personaje gratis, que es este personaje dendro hidro que os dije al principio del vídeo, supuestamente, y con esto cerramos por todo lo alto, está confirmado como primer mandoble hidro, imagino que por tema fanservice y marketing. Aparte de que, como veis, Columbina siendo hidro funciona perfectamente con todas las reacciones que estamos viendo aquí, es decir, los vaporizados, los blooms, los electrocargados y seguramente en el futuro alguna otra reacción de estas lunares que nos quieren traer que tendrá relación con el hidro. Poquito más, el fill de la pantalla del futuro que se ha metido en el vídeo a interrumpir desaparece. Poquito más, esto es la información rápida que hemos tenido en estos días, bueno, hoy cuando lo estoy grabando y lo veréis creo que al día siguiente porque los editores deben editarlo y todo lo demás. Espero que lo disfrutéis mucho y dejadme en los comentarios qué os ha parecido y qué personajes de los que se sabe que vienen en Notcry y estamos todos muy hypeados son los que más ilusión os hacen. Poquito más, hablando de hidros, es verdad, Columbina, y podría ser el nuevo carry electrocargados con Inefa, con este dendro para los Hyperbloom raros y Columbina de último personaje soporte hidro. Y los vaporizados lunares y los Bloom con Columbina que es hidro cuadrarían muy bien también, tiene sentido. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no soy el CEO, pero lleva a mi nombre un personaje electro casualmente, que va a ser Power Clip y va a reventar el meta. No sé, miñis, cuidaos mucho y chaito, gente.